Está homologado. Homologate. Vamos a ver qué es lo que quiere el hombre. We travel from Spain to here. Acabo de escuchar un sonido en la rueda, creo que es rodamiento. Me da un poco de cague porque entrar a Guinea Conakry con 300 euros en el bolsillo es muy arriesgado. Lo vamos a echar a suertes. Nos han restringido el pago de Facebook, que es la única plataforma con la que ganamos dinero. Y nosotras no tenemos ahorros. Nosotras vamos al mes, como tú, como cualquier persona que trabaja, esperando a fin de mes pues para cobrar. Pero normalmente hemos estado ganando una media de 300 euros al mes. Con ese dinero nos hemos ido arreglando. No es mucho, pero nosotras no tenemos muchos gastos. Compramos en los sitios locales gasolina, que es lo más caro, y lógicamente pues las visas, que es lo peor de África, las visas. No sé, tengo una sensación rara en el cuerpo. No sé si continuar, me jode muchísimo, pero bastante. Estoy un poco, no sé, frustrada por no poder continuar. Es una aventura muy arriesgada. Me da un poco de cague porque entrar a Guinea Conakry con 300 euros en el bolsillo pues es una situación un poco así desagradable. No sabemos en el fondo si vamos a poder luego cruzar de nuevo a Senegal, porque acordaros que a Senegal son 250 euros otra vez el carnet de pasas y después todo, la gasolina, no sé qué, o sea, son muchas cosas. Es muy arriesgado, es lo que hay. ¿Y qué vas a hacer? Podemos continuar, lanzarnos a la piscina como siempre hemos hecho o volvernos. Vamos a uno de los países más pobres también de África, ¿vale? No sabemos cómo están las condiciones de los cajeros, si el coche va a poder pasar por los sitios. Es un no saber absoluto. La policía corrupta también, no tenemos dinero para pagar a la policía, entonces, bueno, pues no sabemos. Me parece un poco arriesgado, no sabemos qué vamos a hacer, hoy lo vamos a saber. A pesar de todas las dificultades, continuamos, porque este viaje no va de que todo sea fácil, va de seguir, incluso cuando el cansancio pesa, cuando el presupuesto aprieta y cuando cada decisión importa. En Senegal, dormir por libre se nos hace más difícil. No siempre te sientes segura, no siempre encuentras un lugar donde bajar la guardia. Por eso intentamos buscar sitios donde podamos descansar con algo de seguridad. Esta vez paramos aquí, entre baobabs increíbles, en un lugar que parece guardar siglos de historia. Necesitamos parar, respirar, recuperar fuerzas, porque mañana volveremos a la carretera, rumbo al norte de Senegal, una zona famosa por sus altas temperaturas. Paula se ha ido muy emocionada con ustedes, ha dejado su pasta allí, Atreyu se la ha comido toda. ¿Qué te parece? Se ha comido toda tu pasta. ¿Ves? Esto era para terminar el día bien. Me parece increíble, increíble, Atreyu, increíble. No es la primera vez que me lo haces, ¿ah? Vamos a ver, sabes perfectamente que es mi comida. Y además que no puedo comer nada más, porque estoy mala del estómago. Y tú tienes tu comida. ¿Me estás escuchando? Te vas a ir a la cama castigado. Ahora nos vamos a hacer 4 horas de carretera hasta Kaolack. ¿Estás preparada, driver? Esto es una locura, pero bueno, de eso se trata nuestro viaje. No hay nadie que lo haga como nosotras. Hace un calor extremadamente terrible, pero tenemos que aprender a lidiar con el calor, no hay de otra. Con muchas incertidumbres y con los nervios de no saber qué pueda pasar, ponemos rumbo hacia Guinea Conakry, el cuarto país de África Occidental al que queremos llegar con nuestro Volkswagen Beetle de más de 50 años. Lo que yo voy a hacer es que voy a mojar el bañador para ahora con el calor, pues lógicamente Paula se lo pone ahora al cuello, no sé si está más caliente el agua, luego se enfriará. Una nueva frontera, un nuevo reto, porque aquí el riesgo forma parte de la decisión de viajar así. Y quizás eso sea lo que hace todo más emocionante, no tener nada bajo control, no saber si el coche aguantará, no saber dónde dormiremos mañana, no saber qué nos espera al otro lado, pero sentir precisamente por eso que estamos más vivas que nunca, porque vivir también es esto, saltar cuando no tienes nada controlado. Me acabo de clavar el dedo con un pincho. Sí, así fue el mismo que me saqué yo de la Crocs mía. Enorme. Estoy subida a Congorocho en esta ruta porque acabo de escuchar un sonido en la rueda. Creo que es rodamiento, espero que no porque están recién cambiados. Es la misma rueda que nos fastidió en Marrakech. Creo que era la tapa que estaba suelta, la apreté y ya no está sonando nada. Era la tapa. ¿Sí? Era la tapa, ¿no? Sí. Hemos salido muy tarde y el calor... Ponte esto por el cuello. Póntelo por el cuello. El calor es terrible. Sí, el calor es insoportable. Mira qué bonitos los baobabs africanos, qué bonitos. Bueno, pues buen viaje a todos.
todos. Buen viaje Atreyu. Vamos Buen allá. viaje mi vida, buen viaje. Ayer nos paró la policía y de una vez ya nos pidieron todo, y cuando vieron a Atreyu dijeron que estaba prohibido lo de los perros, y nosotras por supuesto le dijimos que teníamos una autorización para viajar con el perro porque es de apoyo psicológico. Le mostramos nuestra autorización que ha creado Paula maravillosamente, la ha leído detenidamente y ha dicho vale, ok. Nosotros nos miramos y dijimos, este pensará que estoy loca de remate, que tengo problemas psicológicos. Lo más gracioso es ver cómo de una película salen cosas reales en la vida real. Yo esto lo vi en la película de Cuatro Latas, que se van a recorrer África con un cuatro latas, y en una de las fronteras pues el tío le pide de todo cosas que no existen, y entonces el tío coge la impresora y empieza a sacar documentos, los sella todo, le escupe el documento, lo ensucia, le pasa aquí por acá, al final se lo entrega y el tío se queda como sorprendido y dice pase, pase. Bueno, pues esto ha sido lo mismo. Lo mismo. Hemos El hecho tío se lo queda mismo. y dijo, Sí. bueno, pues nada. Y mucha gente puede decir, os podéis llevar un problema. Bueno, pues también ellos están haciendo algo ilegal, intentando sobornarte. Así que uno tiene que jugar sus cartas, ¿no? Aquí, Esto es un juego. esto es un juego. Es un juego. Cuando te encuentras con la policía es un juego. Pasar cada frontera es un juego. Pasar cada control policial es un juego. Y a nosotras nos paran todos, no Sí. uno, todos. Porque claro, ven el coche y quieren pararlo. Luego nos ven a nosotras. También tienen que ver que les extraña ver a dos mujeres sin una compañía masculina. Y al principio dijimos, vale, pero ya llega un momento que cansa. Les cuesta entender que viajen dos mujeres sin el marido. ¿Dónde está el marido? ¿Dónde están los hijos? ¿Qué estamos haciendo viajando por aquí con este coche? Mogollón de puestecitos de frutas, hay de todo. Plátano, sandía, manzanas, naranjas. Merci. He comprado este melón amarillo que se ve espectacular por 1000 francos, que serían como 1,70 €, 1,60 €. Y un kilo de plátano por 1000 francos también. Más o menos son los precios. No compré mandarina porque me estaba vendiendo el kilo de mandarina en 2000 francos. Hemos hecho bastante carretera. El calor quema, o sea, quema. Les voy a mostrar dónde estamos entrando. Se llama Sibasor, este pueblo. Casi todos los pueblos de Senegal se parecen, o sea, son muy parecidos los unos con los otros, digamos. Unos más pequeños, otros más grandes. Y pues nada, están todos llenos de badenes que ya lo ves. O sea, cuando ya llegas a un pueblito hay muchos badenes. Más que nada porque a veces los coches van como unos locos, pero es verdad que esto estropea mogollón el coche como tal. Vamos pasando muy despacito. Creo, si no me equivoco, que ya ha empezado el Ramadán. Y recordando que aquí hay una fuerte parte de la población que es musulmana. Entonces hemos visto en el camino bastantes, bueno, muchas mezquitas, la gente dentro rezando o fuera. No sabemos en Guinea-Conakry cuando entremos, que el 84% de la población es musulmana, cómo será la cosa. Pero bueno, aquí de momento va bastante bien porque aquí está bastante dividida el tema de la religión. Policía acostado. Pero según lo que nos han dicho es que cuando empieza el Ramadán todo se para un poco. Hay muchos comercios cerrados, hay muchas cosas que no funcionan. Algo impresionante de aquí. Los caballos. Bastantes, ¿no? No, con los carritos, era como un mercado de caballos y carritos. La gente se sorprende cuando nos ve, pero bien. Todo el mundo está sonriendo, es bonito. La gente se emociona cuando ve a Congorocho. Y después nos ven a nosotras, entonces se emocionan un montón porque ven el coche. Han llegado hasta aquí con el coche, este coche, o sea, Hasta yo ya me sorprendo. sí. Baja la velocidad porque por allí, allá, si no veo mal, hay conos. Y eso quiere decir que hay policía. La policía te está estacionando. Porque ellos te dicen que tienes que parar una y otra vez. Pero nosotras no paramos más. Bueno, no lo digas muy Seguimos de alto. la sí. Bueno, ahí está la policía, ¿lo veis? Ahí. ¿Esos son la Guardamería o la policía? Esta es la policía. Sí, pero ahí va. ¿No nos ha visto? Bueno, mentira. No nos ha visto. Era la policía. Era la policía. No nos ha visto. Y por esa razón no nos ha parado porque tenía detenida yo una Toma moto. ya, porque si no nos hubiese parado. No, Mira, bueno, este el pobre. La verdad es que todos tienen cara de mal. Se ha quedado ahí.
quedan tirados en la carretera. Y a Congorocho también le ha pasado alguna vez, a todos nos han pasado alguna vez. Y en fin, aquí en África pues se ve mucho porque los coches están muy destartaladillos. Macacumbaltán, así se llama el pueblo, mirad. ¿Será que voy a comprar agua? ¿Ahí? ¿Quieres que pare ahí? Sí. 60 minutes d'appel, 100 SMS et 250 émo. Nga avec aussi jazz. No sé si lo habéis visto. El señor que estaba al lado ha cogido una rama del árbol, ha cortado la rama del árbol y la ha empezado a pegar con la rama del árbol. Es bonito eso. Bueno, pues este es el hombre que le ha dado con la rama en la cabeza, que ahora nos está hablando, no sé lo que está diciendo. Bueno, Cuídate, take care. Así está el tráfico en Fatik, que es donde estamos. Por lo menos hemos llegado de día. Entre el calor, el tráfico y una carretera que avanza demasiado lento, el día empieza a agotarse antes que nosotras. Hoy encontramos un lugar sencillo, muy barato, llevado por una comunidad católica que recibe viajeros supuestamente a un precio bajo. tarán, 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 tarán. Jesucristo Superstar ha vuelto a la pantalla. Esta es nuestra habitación de esta noche, aquí en el hotel de la María Santísima Teresa de María Jesús de Nazaret. Bueno, no sé dónde es, pero estamos en un hotel que es de las monjas, que es una cosa de caridad o algo así. Mis pintas, como siempre, muy acorde a la situación. Pues es la primera habitación que alquilamos, pues yo creo que en todo el viaje. Sí, es la primera. La habitación son 10.000 francos, que son aproximadamente entre 12 y 15 euros. La idea de dormir aquí es para no tener que abrir nada del coche, porque mañana a las 7:30, 8 de la mañana queremos estar en marcha para coger carretera prontito, para que no nos pille todo el calorazo de la carretera, que es espantoso, y cuanto más subamos, más calor va a hacer. Pues que se me da un subidón todavía aquí de pensar que vamos a ir sin un puto duro, pero bueno, en fin, da igual. Esta es la aventura, la aventura es la aventura. Son las 7:30 de la mañana, casi 8. Queremos salir muy prontito para no pillar el calor espantoso que va a hacer. Tengo un nervio aquí por dentro con el tema de la monetización de Facebook. Esperamos y cruzamos los dedos de que salga todo bien. Georgina está convencida de que hay que continuar. Yo tengo mis dudas, pero bueno, en el viaje es así. Siempre hay una que tira para atrás y otra que tira para adelante. Y esta vez Georgina quiere tirar para adelante. ¿Podremos volver luego si falla algo? Es lo único que me preocupa. Es la única preocupación que tengo. A ver, tenemos todo hecho para entrar y tenemos dinero para estar allí. O sea, el tema sería volver. Voy a dejar de grabar porque no me convence nada esta teoría ahora mismo. Bueno, pues ya estamos en la salida del parking, metiendo lo que sacamos ayer, que realmente eran nuestras cosas importantes. Es un momento bastante decisivo y seguimos avanzando a pesar del contratiempo que estamos teniendo, que nos tiene a las dos un poco así como ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos todo para entrar en Guinea, pero si tenemos la monetización restringida tenemos que pensarlo bien, porque tenemos dinero para volver ahora, pero después, o sea, siempre vamos avanzando, pero si luego ya está parada la monetización, pues eso será un problema para nosotras y no podremos continuar. Vamos a ver, vamos a echarle suerte. Aquí hay una aduana, vamos a ir y vamos a intentar ver si nos sellan el carnet du passage. Si nos lo sellan por 10 días más, nos quedamos en Senegal, hacemos la parte de Tambacounda, conocemos e intentamos bajar a Casamance. Si no nos lo sellan, nos vamos a Guinea, Conakry. Ahí se está calentando el motor y cuando el motor se termine de calentar, pues ya vamos a arrancar. Con lo del Facebook, madre mía, a ver si se soluciona. Continuar es un riesgo absoluto y somos conscientes, o quizás no del todo, porque esta parte de África no se parece a otros lugares donde, si todo se complica, siempre puedes improvisar algo, vender fotografías del viaje en la calle, como ya hicimos en Europa, o buscar una salida rápida. Aquí todo pesa más, la gente vive con lo justo y al vernos de fuera, muchas veces también esperan que podamos ayudar, incluso cuando nosotras mismas vamos al límite. Pero una aventura no se mide solo en kilómetros, se mide en las decisiones difíciles, en los miedos que atraviesas, en las veces que sigues aunque no tengas ninguna garantía.
Como les había dicho antes, nos vamos a la aduana. Si la aduana nos renueva 10 días más, porque ya tenemos los 45 fundidos en 5 días, no vamos a Guinea-Conakry porque sería una señal, lo hemos echado a suertes. Aquí está la aduana. Si no nos renueva, pues nos vamos a Guinea-Conakry. Así de simple. ¿Está? No me voy a meter ahí. Ahí tenemos a Georgina, que creemos que está cerrada la aduana. Está cerrado. ¿Será una señal? Pues sí, claro. ¿Se va? ¿Sí? Mira esa sonrisa más bonita. Son 2, 4, 6. Pues saca 6 galletitas que están allí, por fin. Llevamos galletitas de estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Una por una. 4, 5 y 6. Merci. Jerry Jeff. Muy bien. Dile adiós. 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 Mira, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Qué bonitos. Jerry Jeff, Jerry Jeff. Qué cosa más bonita de niños, por favor. Es sábado. Hostias, es sábado. ¿Está cerrado? Pues nada, la señal ya está dicha. La señal ya está dicha, ya no puedes hacer nada. La señal está hecha y más porque ¿cómo podemos ser tan despistadas? Es que mira lo despistadas que somos. Ay, hay un perrito. Bueno, En mi vida los dados han sido echados a la suerte y claro, no habíamos pillado que hoy es sábado. Por supuesto que la aduana va a estar cerrada. Lo hemos echado a suertes y todo indica que debemos continuar, con nuestras mejores energías, con el escarabajo resistiendo. el burrillo, ¿cómo la da? ¿Qué hostia la ha dado? A la derecha te está pitando, puede que hay una tronera aquí. Y con la esperanza de que lo de Facebook se solucione por el camino. Ahora vamos con todo rumbo a Guinea-Conakry. A ver si desayunamos una manzana, pero después de aquí, ¿vale? Y en el camino paramos por mi querido café, así la mañana sabe mejor. Nos acabamos de saltar criminalmente. Criminalmente porque esto no tiene otra forma de decirlo. Estaba la gendarmería, veníamos detrás de un camión, no se nos ve de lo pequeñita que somos. Cuando hay un control me pongo detrás del camión lo más pegada posible porque sabemos que así es una forma de que no se nos ve. Y los policías pues estaban tomando los pasaportes de los diferentes vehículos y cuando hemos pasado nosotras, justo casi paralelo al policía, dice ¡hello! Y empezó a gritar, pero nosotras seguimos. Y yo seguí. empezó Y le digo, a gritar como un Paula, loco está gritando como un loco. y Georgina, para, que nos está gritando. Digo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Con el motor de Congorocho no escucho nada. Para eso no tiene miedo, para eso no tiene, no piensa, para eso no. Eso me da igual, vamos. Y si no, que hubiesen sido más rápidos. Me he dado cuenta que por aquí la gasolina también está más barata. Estamos pasando por un pueblecito que se llama Cafrine. Vamos a mostrarles un poquito. No he probado un pan tan rico en mi vida. Me he bajado a comprar el bocadillo, es así de este tamaño. Aquí te los dan así, siempre te ponen un pedazo de periódico, revista, papel, lo que tengan. Pero bueno, lo que había era este, es enorme. En mi vida he Enorme probado bocadillo. un pan tan rico en toda mi vida. Está buenísimo. El pan de Senegal, qué rico, por Dios. Es muy ligero, ¿verdad? Sí, es ligero. Acabamos de parar a hacer un descanso. Esta es la carretera por donde venimos y hemos parado aquí. Las vías de tren están por allí. El espectáculo es precioso, aparte de que Congorocho también lo es. Y allí al fondo veis pues caminos maravillosos. Y hemos parado a desayunar un gran tazón de... Este es mi tazón y este es el de Georgina. Comparar tamaños. Y nos vamos a lavar las manos aquí, en nuestro grifo particular. De momento, el tema del agua, aquí lo estamos utilizando un poquito más, la tubería. Hasta ahora, hasta Senegal, no hemos tenido problemas de encontrar agua. Llevando la tubería también se agradece porque tienes más espacio y no dentro del coche, porque el espacio del coche es para Trello, las mantas y poco más. Vamos a desayunar y continuamos esta travesía última que nos queda. Nos quedan 80 kilómetros para llegar a Tambacounda y el calor ya empieza a
sentirse y son ni siquiera las 11 de la mañana. Bueno, ahí está Trello atento porque Paula se acaba de bajar para comprar agua fría para meter en las botellitas y se acaba de bajar allí. Venden mucho carbón y leña, entonces se ve bastante deforestación por ese lado, está todo más árido. Los poblados pequeños usan los recursos naturales. Ah, ha conseguido agua fría, viene sonriendo. La primera vez que bajo a comprar agua. Le he dicho, bajas tú. Y ahora te quedas tú en el coche. Sí, La vamos a rellenarlas en estas. sí. Porque esta está llena. caliente. Sí, Pues entonces no, porque Atreyu también beberá toma esta. con fría. Lo que estamos haciendo es que como no tenemos nevera, pues compramos agua fría y las metemos en nuestras botellas. Está vacía. Sí, Espera. las metemos en nuestras botellas. Que estas la aguantan mantienen. 24 horas. No Bueno, tenía con este bolsitas, calor, ¿no? Antes me ha dado esto 100 cada una, pero es como las bolsas. Al no tener nevera es lo que tenemos que hacer. Mira, sale hasta un poquito de humo. No sé si del calor del termo o del frío No, del de la agua. fría del agua. ¿Qué va? Está fría. Me la saca de un congelador, ¿eh? Pero no la nevera. Tienen dentro un congelador. Ah, pues genial. Ahí sí. ¿Así? Bonjour. Hola. No, dinero no, ¿ah? ¿Cuántos No, no. vienen? ¿Cuántos son? ¿Se acabaron las galletas? Sí, no, se acabaron. Ah, Se acabaron las se galletitas. acabaron. No Tenemos que... Bonjour. No money. No. Chao, chao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjourné. Qué bonitos. Atreyu se ha despertado. ¿Te has despertado, mi amor? Policía. Ajá. Bonjour. Maravilloso. Nada de nada, no nos han parado. No nos han parado. Nos han sonreído. Es que la Gerard Mardi. Gendarmería. Vale, joder, es que no me sale. No me sale. dilo como tú A ver cómo es. Gendarmería. Pero es que llevo desde Marruecos, son 5 meses ya y no me sale. Sería la gendarmería. A ver, ya, pero dímelo en una sola palabra, no en dos. Gendarmería. Gendarmería. Bueno, pues la gendarmería es muy buena. Y los policías son malos. La policía te está extorsionando. Ahora Facebook también nos bloquea cuando estaba ganando millones con nosotras. Pero Imagínate. nada nos va a detener. Este viaje va a continuar y no vamos a ceder. Ahora mismo estamos rodeadas de camiones, tanto por la parte de delante como por la parte de atrás. Se los voy a mostrar. Mirar por atrás hay una tremenda cola, pero por delante hay otra y es de puros camiones. El de ahí delante está intentando adelantar todo el rato. No te le pegues tanto porque es el de la gasolina. Tenemos un tanque entero de gasolina enfrente. Mirad. Con el calor que hace. Y es que vienen camiones de frente, camiones detrás, perdón que te moví el retrovisor. Y bueno, el príncipe está ahí dormido. Imaginar lo pequeñito de Congo y nosotras rodeadas de todas estas moles. Y con el polvo. Sí. Una cosa muy práctica y muy útil para cuando vengas por estos lados, aparte de mosquitos por todas horas, es como hay tanto polvo y tanta polución y tanto tráfico y tanta contaminación y todo, lo mejor son tomar tés, y además aquí son muy típicos, son tés de jengibre, limón y miel. Y están buenísimos, entonces te limpia un poco todo y bueno, pues eso nos ha servido un poco pues para tal, entonces te puedes llenar un termo de eso y bueno, pues vas dándole traguitos. Avanzamos y en esta parte del norte todo empieza a cambiar. El paisaje se transforma, el calor se vuelve más intenso, la carretera parece más lenta y poco a poco empezamos a ver las primeras comunidades con sus pequeñas chozas levantadas en medio de un entorno cada vez más duro. Todo se siente más remoto, más real, más profundo, como si cada kilómetro nos estuviera acercando no solo a una nueva frontera, sino a otra forma de entender África. Sabíamos que nos iban a parar. Bonjour. Muy bien. Bien, hablo Bonjour. hablo poquito francés, español. Ah, bueno. Un poquito. Permiso de conducir y seguro. Francés no hablo. ¿Inglés? Español. No hablo. No parlo francés. Nada, español.
que nos pongamos de ese lado. Vale. Espera. Aquí ves si está bien para ti, ¿eh? Nos están haciendo salir de la carretera y nos pedirán cosas. Vamos a ver qué es lo que quiere el hombre. ¿Cómo tarda? ¿Por qué tarda tan? Porque primero está con el del camión. Apaga, Joder. tenemos tiempo. Apaga. Sí, pero hace calor luego. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Está homologado. Homologate. Papeles de la... Homologate. Homologado. Espera. En francés, primera página. Guinea Conakry. Menos mal que es temprano, podemos estar aquí una hora. This is your house. Yeah. Yes. We travel from Spain to here. Your house. Yeah. Yours is your sister, your friends, My friend. Yeah. your girlfriend or your friends. No, my friend. Of course. It's possible, no? Huh? It's possible. No. In Spain, In Spain, yeah. Yeah. In Spain, yeah. you have married. I have a boyfriend and he's police in Madrid, but he's working. He's police also. Yeah. Please, married. You love me? Ay, Dios mío, que te quieren sacar pretendiente, marido, Dios. senegalés, policía. Ahora- Oye, mira, ahora vamos a es hablar un buen todo. contacto. Cuando vuelvas a Senegal le llamas, oye, mira, tengo un problema aquí y tal. Ahora vas a tener el hombre fastidiando por el teléfono. Yo no voy a hablar con él. ¿Cómo vas a hablar con él? Luego Voy a le hablar bloqueo y ya está. Cuando les decimos que no es lo mismo viajar un hombre y una mujer a dos mujeres, ¿Esto nos referimos? y nos ha dicho que la vaca no es legal aquí, otra vez nos ha dicho lo mismo. Y nosotros le decimos, claro que sí, está Pero homologada. nosotras tenemos unas en la manga. Eso está reservado para la peli. El hombre estaba ligando conmigo, con Paula. Yo le he dicho que tengo un marido, que tengo un novio en España, que es policía como él y que está trabajando. Yo es lo que digo. Nos ha preguntado si éramos novias. Y claro, nos hemos quedado un poco así y Paula le ha dicho, no. Soy súper buena actriz, ¿eh? Sí. Pero no han visto a Trello, No has visto a Trello. fuerte. No ha visto a Trello porque Trello está dormido. Dormidito. Muy bien, Atrello, mi vida, porque estás dormido, ¿verdad? Estás más Pensaría que era un dormido. peluche. Es que no suena. Mirar qué bonito. Así son todos los poblados. Entre policías que quieren casarse con nosotras, camiones inmensos y un calor infernal, el camino por momentos consigue distraernos. Casi nos hace olvidar los nervios de lo que estamos a punto de afrontar, pero el cuerpo empieza a pedir pausa. Por hoy, solo necesitamos encontrar un lugar donde descansar. De camino a Tambacunda, encontramos el aparcamiento de un hotel, negociamos un poco, conseguimos que nos los dejaran más barato y decidimos quedarnos. Buenos días a todas y a todos. Hemos despertado, aquí estamos ya, hemos recogido absolutamente todo. Esto tengo que lavar lo que es nuestro embudo del baño de por las noches, que mirad lo que ha pasado, se le ha cagado un pájaro, por lo cual tengo que lavarlo. Y ya tenemos todo recogido para ponernos en marcha. Nos quedan muchos kilómetros, nos queda la segunda etapa de este recorrido desde la costa de Senegal hasta el interior, Tambacounda, que es famoso recordar por el calor que hace. Ya anoche estuvimos con un calor terrible, dormimos con camisetas mojadas, pues hizo muchísimo calor. Oh, una flor para vosotros. Ya estamos viendo, como habéis visto, cositas muy diferentes, como esas chocitas con los tejados de paja tan tradicionales de aquí de esta parte de África. Son 10.000 francos la noche, que eso son alrededor de 17 euros. Es una pasta para nosotras, con lo cual ayer estuvimos negociando y me dijo, vale, te lo dejo en 10.000 y te doy 2 cervezas, te regalo 2 cervezas. Y yo le dije, bueno. Y luego al final me dijo, bueno, pues las 2 cervezas cuestan 2.000, te rebajo 2.000 y te lo dejamos en 8.000. Perfecto. Se ha quedado en 8.000, le dimos una botella de vino, nos la dio a enfriar, un rosado que había comprado Gina, la dejamos a enfriar. Y esta noche estuvimos trabajando hasta las 12:30, 1, así que hemos dormido muy poquito, pero bueno, como Orocho está aquí, con muchas ganas de llegar a Guinea Conakry y continuar con toda esta aventura que ahora mismo vosotros estáis en la misma incertidumbre que nosotras. Por muchas cosas, sobre todo por el tema monetario, ya sabéis, nos estamos arriesgando muchísimo, pero el viaje es así, hay que tomar decisiones y los miedos hay que tragárselos y metérselos para adentro. Estamos casi a 40 grados, la temperatura se siente por todo el cuerpo como que quema, el sol se ha ido porque hay una especie de calima, lo peor todavía no ha llegado. Tenemos dentro de un mes
Temperaturas que superarán los 45 grados hasta 48 grados. ¿Os imagináis con 48 grados? Yo nunca he estado en esas temperaturas, pero creo que son temperaturas extremas en las que... ¡Bonjour! En las que, pues lógicamente, la persona tienes que haber vivido aquí pues para ir adaptándote para poder sobrevivir. Pero nosotras, tan blanquitas, con la piel, aunque ya nos estamos un poco adaptando, pero cuesta, cuesta. Y ahora estamos casi a 40 grados, todavía no. Imaginaros a 10 grados más, o sea, va a ser fuerte. ¿Posible baguette? Baguette. Pan. ¿De pan? ¿No hay pan? Merci beaucoup. Merci. Chao, chao. Pues lo que he comprado es agua porque no hay pan y nada, no sé, ya cenaremos alguna cosilla esta noche. Tenemos que buscar una solución por el tema del calor. De verdad tenemos que buscar una solución porque son 38 grados. Agua hoy. por encima. 40 no, pero estamos sufriendo con la bebida caliente. Tenemos Sí, que es buscar, horrible. Mínimo, no sé, alguna neverilla. Lo que no sé es cómo vamos a dormir esta noche con el calor que hace. Que como estáis viendo, esta lona se abre, la otra también, para que corra el aire, pero es que no hay aire. Entonces, bueno, nos meteremos allí y dormiremos así con el abanico, que no sé dónde está, y el fluflus. Wow, qué rico, está fría. A ver. Fría, fría, fría. Que no hay nada mejor en esta vida que cuando no tienes algo y luego lo tienes, ¿cómo lo valoras? Nos ponemos en marcha porque ya es tarde para salir, teníamos que haber salido hace una hora, son las 8 y por el clima, por las horas y todo, a partir de las 12:30 de la mañana ya es una hora en la que tenemos que estar en algún lugar por el calor. Estamos cada vez más cerca de Tambacounda y cada vez más cerca de la frontera con Guinea-Conakry. No sabemos nada, cómo será esa frontera. No sabemos si lo de Facebook se solucionará a tiempo, pero mañana volvemos a la carretera y lo que viene puede cambiarlo todo. Si quieres acompañarnos en esta parte del viaje, suscribirte al canal es gratis, nos ayuda muchísimo y nos da fuerza para seguir continuando, porque aquí nada está asegurado y aún así seguimos. Nos vemos en el próximo capítulo.